Vamos a continuar con Generación Política. Juan Manuel ¿Saliste del Frangoble. paso o la chicharra nos pisó? No, usted, a ver, el profesionalismo que tiene acá, el alcohol ANSE, nos pone, pum, la lucecita y usted ya sabe que tiene que empezar a gritar. Escucha, tenemos mucho programa por delante y hay dos temas que hemos decidido desde que armamos la producción de este programa, que tiene mucho contenido hoy y mucho contenido atrás. De hecho, acaba de llegar Sol también, que va a compartir la columna de género con Mabel. Ahí la ven pasar. Digo, la ven pasar porque además de estar en radio, después nos buscás en nuestro canal de YouTube. Claro, cualquier cosa venía en el auto, pasás así, escuchando, ya no puedo escuchar a los chicos. En el canal de YouTube de Generación Política volvés a revivir este programa de Radio Nacional. Bueno, dos hechos políticos han dado para pensar la realidad tucumana y argentina en esta última semana, y me parece que estamos todos de acuerdo que no los podíamos dejar pasar a ninguno de los dos en este editorial. No. El primero en un contexto provincial, ¿no? No sé, che. Digo, déjeme que me come la mague por este momento. Bien, digamos provincial. Digamos que hay un contexto provincial en el que se sucede este primer hecho político, pero que rápidamente enciende la mecha de la nacionalización del conflicto, que creo yo con muy buena cintura evitó el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió en este panorama tucumano, Álvaro? Lo que sucedió es que Tucumán volvió a ser un globo de ensayo para empezar a ejecutar la nunca bien ponderada modalidad de oponerme por oponerme. Bien. Nosotros vimos que los transportistas pararon, secuestraron, impidieron que los camiones circulasen como debían hacerlo con normalidad para abastecer el comercio, el mercado, etcétera. Sobre todo para transportar lo que es la zafra, los limones, los cereales que Tucumán importa al mundo, ¿no? O sea, a ver, en un momento muy particular de la actividad económica, porque por la estacionalidad de los productos primarios de nuestra economía regional, hay mucho transporte ahora. Los transportistas pararon por lo menos lo que se comunicó o lo que la prensa más poderosa de este país comunicó fue que había un parate por la falta de gasoil. Claro, al haber una faltante de gasoil, o fue la excusa esa, ¿no? Eso fue lo que comunicó la trifecta. En un primer momento, cuando se paraliza el transporte en Tucumán, dicen, paramos porque por la falta de gasoil el gobierno nacional no tiene que garantizar nuestro aprovisionamiento para poder trabajar, qué sé yo, pero el gasoil lo tiene, no, pero está faltando porque no hay guerra, esas cosas, bueno, paran. Cuando empieza a correr el tiempo, empiezan a salir los voceros que fueron los que arengaron esa protesta. Y la voz que se escuchaba era que se vaya este gobierno. Sí. Empezamos a blanquear algunas cositas. Luego, cuando del gobierno nacional y del gobierno provincial dan cuenta de la problemática y brindan una solución, dice, pero nosotros no parábamos por el gasoil, ¿no? Claro, ahí parábamos por la tarifa. Queremos que el privado arregle las tarifas de nuestro emprendimiento privado. Ahí quiero un parate. A ver. Un sector de la economía va al paro, ¿sí? Porque no se garantiza el aprovisionamiento energético por parte del Estado. Esto es lo primero que se comunica. Tal cual. No paro por esto. Paro por esto. Bien. Y vos decís, yo paro porque no hay energía. ¿Cómo se levanta el paro? Te doy la energía. Gracias. De hecho, el Estado pero lo que hizo... No era lo que yo quería, ya la energía. Y el Estado en ese momento lo que hizo fue, si hay un problema con el gasoil, porque hay un problema mundial con la energía, post inicio de la guerra en Ucrania, entre otras cosas, el Estado lo que hizo fue, yo tengo una posibilidad rápida de generar energía más efectiva incluso amigable ambientalmente, aumenta el corte de alcohol en nafta y en gasoil, que además para nosotros es un bombazo porque es parte de nuestra economía regional. Claro, ponerle alcohol a los combustibles. Bien, aumenta ese corte, o sea, aumenta la terciada, ¿sí? Y dice, acá está el gasoil. Claro. Bueno, pero ya no quiero gasoil. Bien.
Yo ahora quiero que la empresa de Juan Manuel Frangogli, a la cual yo le hago los fletes, me aumente la tarifa. Pero me paraste la ruta por esto. No, bueno, pero eso ya fue pasado, ahora quiero esto. Y empezamos a hablar de una negociación entre privados en el cual entrometen al Estado de un modo, valga la redundancia, forzoso, para que el Estado termine solucionando un problema que tienen los privados entre ellos en el acuerdo de su contrato laboral. Incluso poniendo en jaque el aprovisionamiento. Que es lo más triste, ¿no? Bien. ¿Usted se acuerda? A ver, y al que no se acuerda, le voy a contar. A Salvador Allende. Sí. Le hicieron un paro los camiones y le dejaron el país sin comestibles. Sin mercadería, claro. Sin mercadería, que le costó a él su gobierno. Claro. A eso sumale, en un contexto de alta inflación como el Nada de la Argentina, es casual. Claro. Que además vos no tengas la provisión regular de mercadería, hace implica, claro, que toque unos puntos más la inflación, lógico, por la escasez. El arroz que salía 20, ya no va a salir 20, va a salir 40 porque no hay. Bueno, nosotros de Generación Política no nos podíamos comer el amague, que era una realidad el tema de que porque le faltaba el gasoil, cuando el gasoil existía, era una consecuencia directa para parar la economía de una provincia, porque parar la economía de una provincia y de la región es un golpe político, porque no solucionaba nada la postura que tiene esta gente. Claro. Y cuando aparece la solución, ellos dicen, bueno, que Jaldo venga y me arregle el precio con mi contratador. Y yo acá digo, pero ¿qué tiene que ver el Estado con los acuerdos de privado? Che, Borja, y ayúdame en esta, ¿no? Desde Borja, que está detrás de la pecera. Además, nosotros acá tuvimos una entrevista con Catalina Lonac, ¿sí? Donde ella dijo gasoil hay en la Argentina. Ella es una empresaria muy importante que además en una rama que se vio afectada en un principio por esto, y ella dijo hace como 2 semanas en una entrevista acá, 2 semanas, ¿sí? Dijo gasoil hay. Así que nosotros queremos dejar en claro para todos los que nos escuchan en Generación Política que esto fue un pequeño globo de ensayo, porque fue la representación política de un sector de transportistas que está ofreciendo sus servicios a un sector político que ya sabemos cuál es. Y empezaron a aparecer algunos piquetes en Buenos Aires, en Santa Fe, que fueron totalmente desarmados porque no había ningún tipo de problema ni con el gasoil ni con las tarifas, pero Tucumán fue un globo de ensayo. Rápidamente desarticulado. Esto hay que reconocerlo, porque además, al final, para mí, la nota de color, si se quiere, en términos de muñeca política, la da el gobernador Osvaldo Jaldo cuando además se sienta en una conferencia de prensa, ¿no? ¿Cómo fue esa conferencia? Se sienta en una conferencia de prensa con Reynoso, uno de los principales agitadores de este corte, y me saco el sombrero por la cintura política que tuvo Osvaldo Jaldo realmente, en el cual lo deja pegado a la foto de él, diciéndole: las fuerzas públicas, o sea, la policía de la provincia va a garantizar que ningún camión se paralice, y si él, el compañero acá que tan bien representa a los camioneros, qué linda que le queda su campera azul, le va a decir, y los anillos también, que le quedan muy hermosos, va a parar solamente la gente que trabaja con él. Los que quieran parar con él, que paren, pero los demás van a poder circular. Muchísimas gracias, compañero. Les desarmó. En vivo y en directo, y al lado de él, la estrategia de paro. Así que lo único que no van a trabajar son los que le responden a él. Lamentablemente las familias que están dentro de esa cámara de transportistas no van a poder trabajar, mientras que todos los camioneros del país que pasen por Tucumán y los que sean de Tucumán van a poder transitar tranquilamente con la garantía de las fuerzas públicas. Osvaldo Jaldo realmente fue genial, ¿no? Ahora, tomamos esto, y esto lo hemos charlado en producción, y nos alejamos la mirada de este intento de desestabilización económica, porque la semana pasada nosotros hablamos de otra desestabilización económica que sucede en el país, que tiene que ver con cómo se dispararon los bonos en pesos en la Argentina. En un momento además de escasez de divisas, de necesidad del Estado Nacional de financiarse. Esta semana además casi pasó inadvertido, pero nosotros lo rescatamos. Quizás Borja tenga después unas palabras más de esto.
la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha permitido a este sistema judicial inquisidor y parte del mismo lawfare al Partido Judicial, dice al usted. Partido Judicial, Bien, sí. Hablemos, seamos claros. Además de este lawfare, digamos, que está Obvio. lanzado nuevamente, de esto que hablaba Álvaro, de cómo empiezan a aparecer estos globos de ensayo, que a Cristina se la juzgue nuevamente por una causa en la que no hay pruebas. Claro. O sea, hay una causa que es la causa conocida como causa vialidad, que son las obras que se hizo en Santa Cruz, que la empresa constructora, uno de los socios era Lázaro Báez, ¿sí? En donde lo que hizo el gobierno macrista fue investigarlas, presentó una serie de dudas a la justicia, no presenta pruebas, de hecho no hay peritaje, ¿sí? Pero esta causa ya fue juzgada, o sea, se va a juzgar nuevamente a, no sé si es la mejor candidata del peronismo, pero es por lo menos su primera electora. Claro. ¿No? Esta electora del peronismo, que puede o no ser candidata, además es la persona que empieza nuevamente a poner en eje la política a nivel nacional. Claro, dos cuestiones a tener en cuenta. Que aparezca el Partido Judicial haciendo de las suyas contra una de las más grandes candidatas que tiene el peronismo, no es casual. Cuando Cristina empieza a despegar su intencionalidad política en el segundo semestre del año, empieza a tener en claro qué política va a llevar en el futuro si llega a ser presidenta. Y ahí es donde el Partido Judicial empieza a ponerse nervioso y empieza a actuar. Otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta de la segunda... Del segundo párrafo que nos dijo Juan Manuel Frangolli, era que Cristina empieza a tocar intereses dentro del mismo gobierno. Así es. Entonces, se lanza el poder mediático por un lado, se lanza el Partido Judicial por el otro y avanza, ¿no?, las operaciones económicas de desestabilización, mientras Cristina pone agenda. Y en esto que pone agenda tomo lo último que dice Álvaro. Cristina se para en un acto en el que es invitada por la CTA para recordar la vigencia de Manuel Belgrano, lo hace con Ferraresi, hombre fuerte además del conurbano bonaerense. La CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinos. Así es. Ojo, no era en el Club Vélez. No, una de las grandes centrales obreras. Además, vos veías el público que había, estaba muy claro. ¿Estaban los de Garganta Poderosa? Poderosa. ¿Estaban? Para no estaban, confundirse, no. Pero sí había algunos actores importantes del Partido Justicialista, ¿no? Del PJ. También es un dato para... Cristina, para mí, divide su discurso en tres. ¿En tres? En tres. Habla del rol del Estado. Bien. Habla de la inflación y la economía. Sí. Y habla de la organización social. Con respecto al Estado, hace rato que viene diciendo que hay que revalorizar el lugar del Estado, porque no hay que pensar, no se puede pensar sin Estado. En realidad, cuando uno piensa que el Estado se corre, en realidad el Estado lo que está haciendo es dejar el manejo de la economía a los actores económicos más importantes. Claro. Lo segundo que hace es hablar de la inflación. Sí. De la inflación dice, hay cosas que yo ya dije en Chaco, que tienen que ver con la emisión monetaria. Es cierto. Y después dice, hay un problema con la balanza comercial, porque no se están liquidando lo que se exporta y las importaciones están descontroladas. Claro. Cosa que un poco ya lo hablamos, ¿no? Y que el Poder Judicial también tiene que ver mucho con eso, ¿no? De hecho, vos fíjate cómo en el último año han habido más de 6.800 causas habilitando importaciones fuera del reglamento cotidiano de aduana, que los jueces han resuelto estos amparos favorablemente para quienes querían importar. Gente, para el pueblo. No, para el pueblo no. Justo no. Justo la justicia nunca para el buen importa. 600 importadores explican más del 70% de las importaciones en la Argentina. O sea que además es un poder muy concentrado. Frase para darle el pie para el tercer argumento. No debemos discutir la pobreza en este país, sino también la riqueza. Totalmente, claro, totalmente. Parece que hay, bueno. Y a mí me parece que echa luces sobre el tema Cristina, ¿no? Habla de esto de por qué no se liquida, habla de un gobierno bobo, de un Estado donde no se coordinan cosas, el AFIP, la Comisión Nacional de Valores, y el poder de policía que el Estado podría ejercer
en el sistema bancario a través del Banco Central no se están coordinando. Y finalmente, cuando termina de hablar de esto, dice, bueno, no voy a hablar más, ya hablé mucho, la gente, la Correa le pide no un poco más, entonces dice, bueno, voy a hablar de lo último que queda, es del trabajo. Y engancha desde ahí, ¿no? Claro. Desde el Estado bobo y la descoordinación. Y dice, yo creo que a propósito está mal tomado, Cristina dice, el Estado no puede replegarse de sus obligaciones. El Estado tiene que garantizar la universalidad de las políticas públicas cuando gestiona un gobierno. No puede tercerizar con las organizaciones sociales el manejo de los programas sociales. Esto que todo el mundo detonó por los aires, me parece, para empezar, me parece lo menos importante de todo lo que dijo, pero finalmente, ¿qué me parece? Me parece 3 cosas fundamentales y quiero cerrar con esto. Me parece que hay un guiño hacia el Partido Justicialista en el discurso de Cristina, porque nosotros habíamos contado hace un mes atrás cuando se reunieron los Ministerios de Desarrollo Social de las provincias, acá en Tucumán, en el Sheraton Hotel, y estuvo Gabriel Yedlin, que es del Ente del Norte, y estuvo Juanchi Zabaleta y otra gente más. ¿Qué pedían todos? Todos los ministros de Desarrollo Social pedían volver a manejar los programas sociales. Me parece que primero hubo un guiño ahí, ¿no? Un guiño al PJ. Después hubo un palazo, hay que decirlo, a la pata territorial más fuerte de Alberto Fernández, que además disputa un poder con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Porque se viene hablando que disputan el manejo de cajas incluso, ¿no? Y que además ya tiene un partido nacional funcionando. O sea, dicen que van a hacer un partido. No, el partido ya existe, ya está autorizado, ya está en la Justicia Federal, ya está. Claro. O sea, le hicieron caso, sí. Pega también por ahí. Y lo tercero, que me parece que es lo que se viene, es, yo creo que al final ella dice, a mí no me la van a contar, yo soy la presidenta de la Asignación Universal por Hijo. Creo que en realidad lo que se viene es una discusión muy importante en cómo entender la dinámica social y qué se paga y qué no se paga en esta economía. Es cierto. Y se va a introducir el debate del salario universal. Creo que ese es el cierre de Cristina en su alocución. Nosotros acá de Generación Política siempre dijimos, ¿no? Cada vez que habla Cristina, no habla por hablar, sino que hace política.